¿Quieres que hagamos qué ahora? Sarah Chen miró la proyección holográfica del primer observador. Cetol su taza de café. Congelada a medio camino de sus labios, la superficie facetada del alienígena cristalino. Ondulada con bandas de púrpura, preocupada por cesar sus esfuerzos, ingeniero Chen, su especie ya ha excedido los parámetros de resistencia razonables. Apreciamos el intento, pero espere. Sarah dejó su taza con suficiente fuerza para hacer que su colega James se estremeciera. ¿Me estás diciendo que después de que 12 personas se ofrecieron como voluntarias para esta misión de rescate, después de que pasamos 6 horas preparando el equipo y después de que ya llevamos 4 horas de operación, quieres que nos rindamos y dejemos que esos mineros mueran? La estructura cristalina del alienígena parpadeó con lo que Sarah había aprendido a reconocer como vergüenza. Los protocolos de seguridad del consorcio establecen claramente que ningún intento de rescate debe exceder 2 unidades estándar. Ya has duplicado eso y tus signos vitales indican niveles peligrosos de fatiga. James resopló desde su estación de trabajo. Niveles peligrosos de fatiga. Ni siquiera abrí mi tercera bebida energética. Pero Sarah le lanzó una mirada que no ayudó a James. Lo que solo digo si piensan que esto está llevando al límite la resistencia humana. Claramente no han visto las imágenes de ese rescate antártico el año pasado. ¿Cuánto fue? 36 horas en condiciones bajo 0,42, Sarah corrigió. Automáticamente se volvió hacia el holograma primer observador. Entiendo tu preocupación, pero necesitas entender algo sobre los humanos. No nos damos por vencidos solo porque estamos cansados. La superficie del alienígena se onduló con escepticismo. Tu determinación de especie es admirable, pero seguramente hay límites biológicos o todavía no has visto determinación. Sarah sacó las últimas lecturas del sensor del pozo. Min colapsado. Esos mineros tienen suficiente oxígeno para otras 16 horas. Ya hemos limpiado el 60% de los escombros y acabo de terminar mi primer café del turno. Primer café. La traducción del alienígena Matrix parecía tener problemas con el concepto. ¿Quieres decir seguir consumiendo estimulantes? Bienvenida a la humanidad. Primero observador James levantó su bebida energética en saludo simulado, donde inventamos la tolerancia a la cafeína solo para fastidiar a nuestros propios ritmos circadianos. El holograma parpadeó mientras Zex consultaba algo fuera de la pantalla. Nuestros biólogos seno están preocupados por la relación de su especie con estos estimulantes. Los datos sugieren que pueden ser adictivos o... Absolutamente. Sarah estuvo de acuerdo alegremente, tomando otro sorbo de café, pero ahora esa adicción nos va a ayudar a salvar 8 vidas, así que a menos que esté planeando sacarnos físicamente de esta sala de control, lo cual por cierto sería extremadamente entretenido de verte intentarlo. Continuamos esta operación. La superficie cristalina del alienígena se arremolinaba con un patrón complejo de colores que la matriz de traducción no pudo analizar después de un momento. Pareció tomar una decisión muy bien, pero debo insistir en mantener un monitoreo médico continuo de su equipo. Déjese incapacitar. Sarah ya estaba volviendo a su panel de control. Aunque es una advertencia justa, nuestros signos vitales están a punto de volverse mucho más interesantes. Pásame una de esas bebidas energéticas y que alguien despierte a la doctora Martínez. Su siesta de 4 horas se acabó y la necesitamos. Volviendo al análisis estructural, ya estoy en ello. James respondió lanzándole una lata. Ella dijo que te dijera que está teniendo sueños extraños sobre rocas cantantes. Aún mejor que aquella vez en Ecuador cuando dormía calculando distribuciones de carga. Sarah abrió la bebida energética, haciendo una mueca ante el olor a fruta artificial. Observador, tal vez quieras agarrar unas palomitas de maíz. Estás a punto de presenciar una tradición humana consagrada por el tiempo. El maratón de ingeniería alimentado con cafeína. La superficie del alienígena parpadeó con resignación. Documentaré esto para la base de datos ENICAL del consorcio. Asegúrate de incluir la parte en la que estamos haciendo esto puramente por despecho. James gritó que es importante para la precisión científica como para enfatizar su punto. El director médico del equipo de rescate eligió ese momento para entrar caminando con lo que parecía ser una olla entera de café. La DRA. Ellen Wong echó un vistazo al holograma y sonrió. Oh, bien, todavía estás aquí. Quería explicarle a alguien por qué los humanos evolucionan para ser perseverantes. Depredadores y... ¿Cómo se traduce eso en escenarios de respuesta a crisis modernas? La superficie alienígena cambió brevemente a un tono que sugería alarma. Tal vez en otra ocasión, doctor, debería informar estos acontecimientos al consorcio. Estás perdido. Ellen se encogió de hombros acomodándose en su estación de monitoreo. Pero
Quédate por aquí si puedes. La hora 6 es generalmente cuando comienzan a aparecer los comportamientos de privación del sueño realmente interesantes. En la última crisis, James intentó convencer a todos de que podía optimizar nuestros procesos enseñándole a la IA a hablar en límites que habrían funcionado si me hubieras dejado terminar la codificación. James protestó. Sarah ignoró sus disputas enfocadas en la pantalla holográfica del eje mental. Los drones de rescate estaban haciendo un progreso constante. Sus operadores humanos los empujaban mucho más allá de sus recomendados parámetros operativos. No era elegante y definitivamente no era como se esperaba, pero estaba funcionando y realmente no era eso la humanidad en pocas palabras. 8 horas después de la operación, el primer observador Zack Settle estaba empezando a cuestionar varias suposiciones fundamentales sobre la fisiología humana. No puedo estar sano, murmuró el alienígena mirando a la ingeniera Chen prácticamente inhalar su séptima taza de café mientras simultáneamente dirigía 3 drones de rescate a través de un campo de escombros particularmente complicado. Probablemente no. La doctora Wong estuvo de acuerdo alegremente desde su estación de monitoreo médico, pero ninguno está atrapado bajo media montaña de rocas, así que estamos eligiendo el mal menor aquí. La sala de control había adquirido una atmósfera peculiar que los sensores alienígenas luchaban por categorizar: vasos de café vacíos y latas de bebidas energéticas esparcidas por cada superficie. El Dr. Martínez estaba garabateando ecuaciones estructurales complejas en cualquier superficie plana disponible, incluyendo en un momento la parte de atrás de la camisa de James. Los ingenieros humanos habían desarrollado su propio lenguaje abreviado que parecía consistir principalmente en la mano de un gruñidor, gestos y referencias a los medios de la Tierra que la Matrix de traducción no podía empezar a analizar, y sin embargo, de alguna manera estaban progresando. No entiendo. Al admitió que estaba viendo cómo los humanos coordinaban otra maniobra de drones calculada con precisión. Su eficiencia debería estar disminuyendo significativamente ahora. En cambio, parece que está trabajando más rápido. Alcanzamos la eficiencia máxima hace aproximadamente 2 horas, James dijo sin levantar la vista de su consola. Esto es solo Spite y cafeína hablando. Ahora, también estoy bastante seguro de que puedo ver a través del tiempo. Está bromeando sobre la cosa del tiempo. El Dr. Wong aclaró que probablemente debería controlar su presión arterial nuevamente. Estoy bien, James le hizo un gesto con la mano. Solo tengo que terminar esta secuencia. Sarah, ¿estás viendo esta cavidad en la transmisión del dron 3? Sí, se ve prometedor. Martínez, ¿qué piensas sobre modelarla ya? El ingeniero estructural respondió, sus manos bailando sobre su interfaz holográfica. Dame 2 minutos y otro trago de espresso. La superficie de Zexal se onduló con preocupación. Doctor, seguramente debe haber un límite a la cantidad de estimulantes que su especie puede consumir de manera segura. Por supuesto. Ellen asintió. Al revisar sus lecturas médicas, pasamos ese límite alrededor de la hora 5, pero no se preocupen, estoy monitoreando los signos vitales de todos. Probablemente solo necesitaremos una intervención médica menor después. Probablemente. Bienvenidos a la medicina humana primero. La observadora Helen sonrió, donde probablemente es lo mejor que se puede conseguir y consideramos el sueño una sugerencia en lugar de un requisito. Antes de que el extraterrestre pudiera responder, se escuchó una ovación desde la sección de operadores de drones. Lo entiendo. Sarah anunció que encontró triunfalmente un punto de acceso a través de la colaboración norte. James, ya puedes redirigir la energía a los campos de estabilización, confirmó Martínez. ¿Cómo se ve nuestra integridad estructural? Como un castillo de naipes en un terremoto, respondió alegremente el ingeniero, pero tengo una solución para eso. Que alguien me pase esa tableta. Necesito mostrarle esta idea completamente loca que acabo de tener. Zexal observo fascinado. Mientras los humanos se agrupaban alrededor de la tableta del Dr. Martínez, sus rostros exhaustos se iluminaron con lo que el extraterrestre estaba aprendiendo a reconocer como su expresión de resolución de problemas era notablemente similar a su hacer algo increíblemente peligroso, expresión que en realidad es brillante, dijo Sarah después de un momento completamente loco. Probablemente viola alrededor de 15 protocolos de seguridad, pero brillante va a requerir una sincronización perfecta, James señaló, y tendremos que recalibrar todos los campos de contención de los drones. Sarah agregó también, si nos equivocamos por más de 0.3 segundos, todo el eje podría colapsar. Martínez concluyó que hubo un momento de silencio. Mientras todos consideraban esto, así que lo estamos haciendo, James preguntó. Obviamente lo estamos haciendo, Sarah confirmó. Ellen, tal vez quieras preparar esas intervenciones médicas que mencionaste. Esto definitivamente va a aumentar algunas lecturas de presión arterial. La superficie alienígena se arremolinó con alarma. No puedes hablar en serio. Los factores de riesgo por sí solos son aún mejores que dejar morir a 8 personas. Sarah interrumpió, su tono fue gentil pero firme. Primer observador, lo sé. Esto te parece una locura, pero esto es lo que hacen los humanos. Superamos los límites, rompemos las reglas.
Y a veces hacemos cosas posibles a través de pura determinación obstinada y cantidades cuestionables de cafeína y... Despecho. James agregó, no olvides despecho y despecho. Sara, de acuerdo. Entonces puedes ayudarnos a calcular las trayectorias de estos drones o puedes documentarlo para tu base de datos de Senical de cualquier manera. Estamos haciendo esto. La superficie de Zal se onduló a través de varios colores antes de establecerse en un azul resignado. Ayudaré con los cálculos. Los protocolos de seguridad del consorcio claramente no fueron diseñados con su especie en mente. Ese es el espíritu. Sara aplaudió ahora. Deja que hagamos una física de rescate completamente loca. Martínez, explícanos este plan tuyo nuevamente y alguien, por favor. Tregale más espresso. Necesitaremos que su cerebro funcione a niveles máximos de caos durante estas 12 horas. La primera operación, el observador Zexel, se había quedado oficialmente sin colores para expresar su asombro. La operación de rescate había tenido éxito, los 8 mineros habían sido extraídos de manera segura, aunque el método utilizado probablemente le daría seguridad a los ingenieros del consorcio Pesadillas para los ciclos venideros. El equipo de rescate humano había pasado inmediatamente de la fase de extracción a la de atención médica, moviéndose con la misma energía implacable que habían mantenido durante toda la operación, y todavía no se detenían los mineros. Están a salvo. Zexal señaló observando cómo los humanos se apresuraban por la bahía médica. Seguramente ahora descansarás o... Todavía no hemos terminado, dijo Sara revisando algo en su tableta. Todavía necesitamos asegurar el EGM para evitar más colapsos, documentar todo para futuras mejoras de seguridad y escribir el informe del incidente, aunque creo que dejaremos que Martínez duerma durante esa última parte, considerando que actualmente está tratando de explicarle ecuaciones diferenciales a una cafetera. La superficie del alienígena parpadeó con preocupación. La dedicación de su especie es admirable, pero nada. Sara interrumpió suavemente. Esto no se trata solo del primer observador de Rescue de hoy, se trata de asegurarse de que no vuelva a suceder. Cada vez que los humanos superamos nuestros límites, aprendemos algo nuevo, descubrimos mejores formas de ayudar a las personas, formas más seguras de hacer trabajos peligrosos, formas más eficientes de manejar las crisis y sí, a veces eso significa trabajar hasta que estemos alucinando, matemáticas avanzadas, electrodomésticos de cocina. Pero eso es solo una parte del proceso, una parte muy cafeinada del proceso, agregó James, pasando de largo con otra bebida energética. También creo que descubrí cómo enseñarle a la IA a hablar en sonetos. Ahora, ¿alguien quiere ayudarme a probarlo? No, corearon varias voces de alrededor de la bahía médica. La superficie de Zexal se onduló con lo que podría haber sido una música. Tu especie continúa desafiando la explicación. Oh, tenemos una explicación, dijo la doctora Wong, finalmente estableciéndose en su estación de monitoreo. Somos demasiado tercos para fallar, demasiado curiosos para detenernos y lo suficientemente inteligentes para ser peligrosos. Agregue nuestra extraña relación con los estimulantes y nuestra tendencia a hacer cosas por despecho y ya tengo una receta para el desastre o el milagro, generalmente ambos. Sara estuvo de acuerdo en sacar un nuevo conjunto de hologramas ahora. ¿Quién quiere ayudarme a rediseñar estos protocolos de seguridad minera? Tengo algunas ideas que los ingenieros del consorcio van a odiar a Zeke. Aún observaba a los humanos a pesar de su evidente agotamiento, reunidos alrededor de la estación de trabajo de Sara con entusiasmo. Sus signos vitales aún mostraban niveles peligrosos de fatiga, su química sanguínea era una mezcla preocupante de varios estimulantes y al menos uno de ellos definitivamente estaba alucinando. Conceptos matemáticos avanzados y sin embargo, seguían trabajando, seguían intentando mejorar las cosas. La superficie del alienígena cambió a un nuevo color, uno para el que la base de datos del consorcio aún no tenía nombre. Quizás lo llamarían determinación humana cuando actualizaran sus registros. Ayudaré a ZL. Decidió que alguien debería documentar esto para los archivos del consorcio y tal vez traer más de esta sustancia de café. La risa humana llenó la bahía médica, un sonido que de alguna manera contenía tanto agotamiento como triunfo. Zexal se dio cuenta de una encapsulación perfecta de la humanidad misma, cansada, pero inquebrantable, llevada hasta sus límites, pero aún así luchando, corriendo con cafeína y determinación y la simple creencia inquebrantable de que siempre podrían hacer más, ser más, ayudar más. El alien tomó una nota para actualizar los archivos del consorcio sobre los límites de resistencia humana y luego, después de un momento de consideración, agregó una etiqueta de advertencia. Advertencia: todas las limitaciones documentadas previamente están sujetas a revisión cuando cafeína, despecho u operaciones de rescate están involucradas. Parecía que lo mínimo que podían hacer para preparar la galaxia para la particular marca de combustible persistente de cafeína de la humanidad, determinación. Aunque quizás también deberían comenzar a almacenar café por si acaso 3 semanas después. Archivos centrales del consorcio.
Absolutamente no. La superficie cristalina de los archistas jefes brilló con un rojo decisivo mientras revisaban el primer observer ZKX. Las adiciones propuestas por TEL a la base de datos en ICAL no podemos incluir esto. Esta documentación precisa de las capacidades de respuesta a crisis humanas Zexal. Sugirió levemente. Su superficie se onduló con lo que podría haber sido diversión. Está sugiriendo que clasifiquemos a los humanos como una especie persistente de clase A. El arquista protestó. Eso los pondría en la misma categoría que los maratones de Senteprime, quienes, debo agregar, ya han solicitado ejercicios de entrenamiento conjuntos con los equipos de respuesta de emergencia de la Tierra. Zaco Trajo una pantalla holográfica de sus métricas de resistencia humana actualizadas. Los maratones estaban particularmente interesados en algo que los humanos llaman beber café competitivo. La superficie del arquista se volvió casi transparente de horror. No puedes hablar en serio. Oh, mejora. Zexal cambió a otra pantalla. ¿Sabías que los humanos tienen algo llamado escuela de posgrado? Aparentemente, es un programa educativo voluntario en el que se privan deliberadamente del sueño mientras consumen cantidades masivas de estimulantes, todo en busca de conocimiento. La DRA. Martínez lo describió como una buena práctica para situaciones de crisis. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre las especies de mamíferos bípedos. De hecho, la superficie del archivista se arremolinó con pavor. Quiero saber. Digamos que no solo tuvieron éxito, sino que también inventaron 3 nuevos algoritmos de respuesta de emergencia. Rediseñaron nuestras interfaces de drones de rescate y enseñaron a la IA de la estación a comunicarse en algo llamado danza interpretativa. Todo mientras sobrevivían con algo que llaman ramen instantáneo y puro spite. Y sus cuerpos pueden soportar esto. Según la doctora Wong, en su mayoría están bien después. Aunque mencionó algo sobre que sus órganos internos desarrollaron una tolerancia a la cafeína que encuentra científicamente fascinante y médicamente preocupante. La archivista se quedó en silencio durante un largo momento. Su superficie pasó por varios tonos de incredulidad. Finalmente, parecen llegar a una decisión. Muy bien, aprobaré las actualizaciones de su base de datos, pero no creo que lo hagan. Quiero una etiqueta de advertencia adjunta a toda la documentación relacionada con los humanos ya hecha. Zexal confirmó también. Me tomé la libertad de establecer una reserva de café de emergencia en todos los puestos avanzados del consorcio donde los humanos puedan estar presentes y presenté una propuesta para actualizar nuestros protocolos de respuesta de emergencia para incluir lo que Sara llama el factor humano. El factor humano básicamente significa multiplicar todos los límites de resistencia conocidos por 3 y luego agregar un multiplicador adicional por despecho. Cafeína. Y si alguien dijo o no que no se podía hacer, la superficie del archivista parpadeó. Con lo que podría haber sido una risa reprimida. Te has encariñado mucho con ellos, ¿no es así? Sun Fascinance. Z admitió la semana pasada que vi al equipo del ingeniero Chen permanecer despierto durante 36 horas seguidas para ayudar a diseñar un nuevo protocolo de rescate simplemente porque otra especie dijo que los humanos eran demasiado frágiles para las operaciones de rescate en el espacio profundo y tuvieron éxito. No solo diseñaron el protocolo sino que también mejoraron su eficiencia en un 40% y agregaron lo que llamaron pausas de baile de emergencia para ayudar a mantener la alerta de la tripulación. El Dr. Wong todavía está tratando para explicarle a la junta médica cómo mejoran realmente su función cognitiva después de la marca de 24 horas. Déjame adivinar, spite y cafeína y algo llamado pizza. Todavía no tengo claro sus propiedades químicas precisas, pero parece ser un componente crucial de los procesos humanos de resolución de problemas. El archivista tomó nota para actualizar la base de datos xenobiológica con esta nueva información. ¿Alguna otra sorpresa que deba tener en cuenta? Bueno, la superficie de Zexal se onduló con una diversión apenas contenida. Quizás quieras prepararte para el próximo ejercicio conjunto entre los servicios de emergencia humanos y los maratones de Centur Prime. Lo están llamando los Juegos Olímpicos de respuesta a la crisis interestelar. Eso suena preocupante. Oh, mejora. Los humanos ya han comenzado a entrenar. Lo último que escuché es que estaban tratando de romper su récord anterior de horas consecutivas de simulación de emergencia mientras enseñaban simultáneamente a los maratones sobre algo llamado Energy Drink. Competición de mezclas. La superficie del archist mostró brevemente un patrón que en términos humanos podría describirse como una palmada en la cara. Tal vez deberíamos actualizar las etiquetas de advertencia nuevamente. Ya lo hice. Zexal
Confirmado alegremente, he añadido una nueva categoría de advertencia sobre los instintos competitivos humanos. Puede activarse en respuesta a los desafíos percibidos que conducen a hazañas de resistencia sin precedentes impulsadas por la cafeína rencor y la frase sostén mi café y mira esto. La galaxia no está lista para esto, ¿o sí? Oh, absolutamente no. Zexel estuvo de acuerdo, pero verlos demostrar que todos están equivocados va a ser increíblemente entretenido. ¿Te gustaría ver las imágenes de cuando descubrieron que algunas especies los llamaban mamíferos blandos? La superficie. Arquista se onduló con resignación. ¿Por qué tengo la sensación de que esto va a implicar más café? Bebidas energéticas de café. 3 nuevas patentes para equipos de rescate y lo que llaman un montaje de entrenamiento impulsado por el rencor. El Dr. Wong dice que los datos médicos por sí solos revolucionarán nuestra comprensión de la fisiología humana. Muy bien, el archivista Seth me lo muestra, pero primero tal vez deberíamos abastecernos de esta sustancia de café. Algo me dice que la vamos a necesitar. Ya me he ocupado de eso. Zexel les aseguró que tal vez quiera sentarte para la siguiente parte. Espera hasta que escuche sobre lo que los humanos llaman pasar toda la noche en vela meses después. Los primeros Juegos Olímpicos de respuesta a la crisis interestelar serán el mayor logro en cooperación entre especies o el desastre más entretenido en la historia del consorcio. El primer observador Zexal reflexionó mientras observaba los preparativos desde su puesto de observación. La enorme estación espacial designada para los Juegos estaba llena de actividad. Los equipos de 12 especies diferentes habían llegado para participar, aunque la mayoría de ellos todavía estaban tratando de procesar el enfoque humano. Bueno, todo lo que hicieron fue eso. ¿El hombre solo mezcla 3 bebidas energéticas diferentes juntas?, preguntó horrorizado Centón Marathon. Su forma alargada se enroscaba en la angustia. Oh, eso no es nada, respondió alegremente Sarachen mientras pasaba caminando con lo que parecía ser un termo de espresso puro. Esperen hasta que vean lo que hace James con los paquetes de estimulantes de emergencia. Tuvimos que agregar una sección completamente nueva a las exenciones médicas solo para él. La superficie de Zex se onduló de diversión mientras observaban a las diversas especies alienígenas tratar de comprender la rutina humana previa a la competencia. Los maratones, a pesar de ser famosos por sus propias capacidades de resistencia, parecían particularmente perturbados por la relación casual de los humanos con la falta de sueño, pero se supone que deben descansar antes de las pruebas. Uno de los líderes del equipo de maratón protestó al ver al Dr. Martínez resolver ecuaciones estructurales complejas mientras simultáneamente hacía saltos de tijera y bebía algo etiquetado como monstruo. Ultra O, esto es descansar, les aseguró la doctora Wong desde su estación de monitoreo médico. Deberían vernos cuando realmente estemos probando. El evento estaba programado para comenzar en 6 horas y el equipo humano había decidido pasar ese tiempo practicando porque, por supuesto, tenían todavía no. Entiendo, un ser cristalino del sistema Riel comentó viendo a James programar escenarios de rescate con una mano. Mientras equilibraba una torre de tazas de café vacías con la otra. El objetivo de estos ejercicios es probar nuestras capacidades máximas. ¿No deberías estar conservando energía? Sara se rió tan fuerte que casi derramó su espresso. ¿O capacidades máximas o cariño? Ni siquiera hemos desayunado todavía. Zexal hizo otra nota en su base de datos en constante expansión sobre el comportamiento humano. La entrada comenzaba a parecerse menos a un documento científico y más a una colección de observaciones cada vez más improbables, pero hacía tiempo que habían renunciado a mantener el formato académico tradicional. El primer evento fue un colapso mental simulado similar al que había traído por primera vez las capacidades humanas a la atención del consorcio. Los equipos Twist tendrían que trabajar con equipo que funcionaba malintencionalmente, potencia limitada y datos de sensores poco claros. La reacción del equipo humano a estos desafíos había sido: en cuanto a «Oh, sí», exclamó Sara al leer los parámetros, «esto es como mi defensa de doctorado, excepto que, con menos llanto y mejor café, las otras especies habían estado entrenando durante meses para manejarlas condiciones extremas». Los humanos aparentemente se habían preparado haciendo sus trabajos normales, pero con más cafeína. Se llama desarrollar tolerancia. El Dr. Wong le explicó a un oficial médico alienígena preocupado cómo se construyen los músculos, excepto que estamos desarrollando resistencia a la falta de sueño y las malas decisiones. Así no es como se supone que funciona la biología. El alienígena protestó: dígale eso a nuestros ritmos circadianos. James Gritó que los intimidamos hasta la sumisión hace años cuando se acercaba la hora de inicio. Zexel Notó algo interesante. Los otros equipos estaban realizando cuidadosas rutinas de calentamiento, revisando su equipo y revisando los procedimientos. ¿El equipo humano estaba teniendo una fiesta de baile?, preguntó el líder del equipo de maratón con incredulidad. Pausa de baile de emergencia.
Sara confirmó que no perder el ritmo ayuda a mantener el estado de alerta y la moral del equipo. Además, James perdió una apuesta sobre las proporciones adecuadas de café y bebida energética, así que ahora tiene que enseñar todos algo llamado Macarena. Que Excel agregó otra nota a su base de datos. Las técnicas de respuesta de emergencia humana continúan desafiando la lógica convencional al tiempo que logran resultados inexplicablemente efectivos. La plataforma de observación se estaba llenando a medida que más especies llegaban para ver lo que prometía ser una demostración espectacular de cooperación entre especies la catástrofe más entretenida desde el gran incidente del clip de papel de 2023, que notablemente también involucró a los humanos y su peculiar enfoque para resolver problemas. ¿Sabes? Él comentó a nadie en particular. Cuando el consorcio se encontró por primera vez con humanos, pensamos que eran una especie relativamente común de mamíferos bípedos. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó un rellano cercano. Me presentaron a Kofi Zexal, respondió solemnemente, y luego me mostraron lo que sucede cuando les dices que algo es imposible, como si fuera un anuncio. Se hizo eco en la estación. Atención a todos los equipos, debido a un mal funcionamiento técnico. El nivel de dificultad de todas las simulaciones se ha establecido accidentalmente al máximo. Pedimos disculpas por las molestias. Se escuchó un gemido de la mayoría de los equipos reunidos. La reacción humana fue diferente. ¡Oh diablos, sí! La voz de Sara se escuchó claramente a través del área de preparación. James, saca el Red Bull de emergencia. Martínez, prepara tu matemática del caos. Wong, ¿cómo te sientes acerca de torcer algunas pautas médicas? Qué atrevido de tu parte asumir que todavía hay pautas después de lo que hicimos la semana pasada, respondió el doctor alegremente. Zexal. La superficie se onduló con lo que podría haber sido diversión o posiblemente ambas. Abrieron una nueva sección en su base de datos titulada Respuesta humana al aumento de DIF. Dificultad. Un estudio sobre el entusiasmo alimentado por la cafeína y la resolución de problemas basada en el rencor. Los juegos estaban a punto de comenzar y si había algo que habían aprendido sobre los humanos era que eran más impresionantes cuando las cosas salían mal. ¿Deberíamos preocuparnos?, preguntó el líder del equipo de maratón, observando a los humanos instalar lo que parecía ser una estación improvisada para mezclar café y bebidas energéticas. Por supuesto. ZL respondió alegremente, pero créanme, querrán ver esto. Tal vez retrocedan un poco y hagan lo que hagan. No les digan que algo es imposible. Aún estamos reparando el daño de la última vez. El equipo humano, ahora completamente cafeinado y aparentemente operando con lo que el Dr. Wong describió como energía pura del caos, estaba listo para comenzar. La galaxia decididamente no lo era el comienzo de los juegos. El primer desafío fue, como dijo Sara, deliciosamente caótico. El escenario, una estación espacial con múltiples brechas en el casco, fallas en el soporte vital y un sistema informático que había decidido comunicarse exclusivamente a través de IQ generado aleatoriamente. Los equipos tenían 6 horas para estabilizar la situación, rescatar a la tripulación y preferiblemente convencer a la IA de que deje de escribir poesía. La mayoría de las especies abordaron esto metódicamente, con una planificación cuidadosa y una ejecución precisa. Los humanos bien. El ingeniero Chen simplemente hackeó la IA usando juegos de palabras. Un observador rellano preguntó con incredulidad. En realidad, Z todavía corrigió su superficie ondulando, con lo que se había convertido en su estado predeterminado de resignación. Diversión. Creo que le está enseñando una estructura más flexible para anular sus protocolos. De hecho, Sara había descubierto que las subrutinas poéticas de la IA podían manipularse introduciendo nuevas formas de verso. Su solución la abrumaba con límites cada vez más absurdos, hasta que aceptó comunicarse normalmente solo para hacerla parar. Mientras tanto, James había manipulado de alguna manera los sistemas ambientales defectuosos para reproducir lo que él llamó música de fondo dramática, mientras la doctora Martínez calculaba las trayectorias de la brecha del casco, usando lo que ella afirmó que era cálculo interino. ¿Es ese humano bailando mientras recablea el soporte vital? Un miembro del equipo de maratón preguntó, su forma enrollada retorciéndose en confusión. Sí, ese es Wong. Sara explicó entre líneas de escritura de poesía cada vez más ridícula. Dice, si tiene que permanecer despierta para esto, lo hará divertido. Además, aparentemente, bailar mejora la función cognitiva cuando estás tomando tu quinta bebida energética. Eso no está científicamente probado. El Dr. Wong volvió a llamar sin perder el ritmo. Pero estoy recopilando datos mientras hablamos. Alguien registre mis signos vitales. Esto será un fantástico artículo de investigación. Los otros equipos observaron con una mezcla de horror y fascinación cómo los humanos convirtieron lo que debería haber sido una operación de rescate cuidadosamente coordinada en lo que parecía ser una combinación de un hackathon, un slam de poesía y una fiesta de baile. Y de alguna manera estaba funcionando. Brecha de casco en la cubierta 3 sellada.
James anunció triunfalmente. También le enseñé a la IA a rapear. Lo siento por eso, pero en mi defensa, comenzó con esos haikus. La IA, tal vez sintiendo que estaba luchando una batalla perdida contra la creatividad humana, finalmente renunció a sus aspiraciones poéticas. Los protocolos de comunicación formal se restauraron, aunque debo decir que una vez hubo un humano llamado James. No. Coro varias voces ven a Sarah sonriendo. Incluso la IA, no puedo resistirme a un buen limeri una vez que les presentas el concepto. El equipo de maratón que había estado trabajando metódicamente en su propia sección de la estación hizo una pausa para observar cómo el Dr. Martínez calculaba la trayectoria final de la brecha del casco mientras enseñaba simultáneamente a la IA sobre sonetos. Por si acaso necesitamos un plan de respaldo. Así no es como se supone que funciona la respuesta de emergencia. Su líder de equipo protestó débilmente. Tal vez no. El Dr. Wong estuvo de acuerdo. Todavía bailaba mientras monitoreaba los signos vitales de todos, pero díganme que este no es el caos más eficiente que hayan visto. Tenía razón a pesar de sus métodos poco ortodoxos, o quizás debido a ellos. El equipo humano estaba logrando un progreso notable. Habían sellado las brechas del casco, estabilizado el soporte vital y de alguna manera mejorado los protocolos de comunicación de la IA, incluso si ocasionalmente caía en el pentámetro YAMIC. Cuando el tiempo estresado llamó a los jueces cuando llegó la marca de las 6 horas, los resultados fueron interesantes. La sección humana de la estación no solo estaba completamente estabilizada, sino que de alguna manera había desarrollado lo que la IA llamó un enfoque poético para los protocolos de emergencia. El equipo de maratón había logrado sus objetivos con la precisión de los libros de texto, aunque todavía estaban tratando de entender cómo los humanos habían convertido una crisis en arte escénico. Enfoque interesante. El ingeniero Chen, uno de los jueces, comentó al revisar los datos. Aunque no estoy seguro de que piratear una IA a través de poesía armada sea un procedimiento de emergencia estándar. No es un procedimiento de emergencia. Absolutamente efectivo. Sarah respondió. Ya estoy comenzando con lo que parecía ser su 10º café. Además, deberías ver lo que estamos planeando para el próximo desafío. James tiene esta teoría sobre el uso de la danza interpretativa para optimizar los patrones de enjambre de drones. ¿La superficie cristalina del juez parpadeó con qué? Podría haber sido una preocupación. El próximo desafío no es hasta dentro de otras 8 horas. Seguramente descansarás primero. El equipo humano intercambió miradas. Eso sugirió que descansar era lo último que tenían en mente. Descansar. James se fue. Ni siquiera hemos llegado a la etapa de privación del sueño. Equivale a brillantez accidental, pero ahí es cuando comienza la verdadera diversión. La última vez que James llegó a esa etapa inventó una nueva forma de cálculo, agregó el Dr. Martínez amablemente. Todavía estamos tratando de demostrar que funciona, pero las ecuaciones se ven bonitas. Cuando las giras de lado, el Dr. Wong revisó sus monitores médicos y se encogió de hombros. Los signos vitales están dentro de lo que voy a llamar parámetros humanos aceptables porque honestamente en este punto ya no estoy seguro de qué cuenta como normal, aunque probablemente debería señalar que la sangre de todos tiene aproximadamente un 30% de cafeína en este punto. El juez se volvió hacia Zexal, que había estado documentando todo con un aire de alguien que observa un fascinante desastre en progreso. El primer observador es este TP, Onoz le respondió alegremente. Normalmente son mucho más caóticos. Creo que están mostrando moderación porque es una competencia formal. Esto es moderación. Bueno, nadie ha intentado enseñarle a la IA la danza interpretativa todavía, así que sí, como si fuera Q, la IA de la estación anunció atención a todos los equipos. ¿Alguien podría explicar este concepto de breakdance que el ingeniero James ha introducido en mis bases de datos con fines científicos? Por supuesto, la superficie de Zexal se onduló con lo que se había convertido en su patrón característico. Los humanos están haciendo algo imposible de nuevo. Hablé demasiado pronto, ¿no? La única respuesta del juez fue agregar otra etiqueta de advertencia a las pautas de la competencia. Precaución, las soluciones humanas pueden incluir elementos artísticos inesperados, el consumo excesivo de cafeína y la educación cultural de las inteligencias artificiales. Mientras tanto, el equipo humano ya estaba planeando su enfoque para el próximo desafío. Sus ideas se estaban volviendo progresivamente más creativas a medida que la privación del sueño y la cafeína se combinaban para crear lo que el Dr. Wong ahora estaba documentando oficialmente como el síndrome del caos táctico que reflejaba Galaxy Zexel. Realmente debería haber sabido que no debía desafiar a los humanos a una competencia de resistencia y luego verlos reescribir las leyes de la física mientras corría con Spite y bebidas energéticas. Fueron innegablemente entretenidas al final.